Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos mencionado antes, con el concepto de cultura, que de hecho ya fue mencionado varias veces. Vamos a seguir mencionando la palabra cultura, así que vamos a tratar de entender qué idea tenemos de cultura, qué entendemos por cultura. En el texto van a ver que lo define a la cultura como un entramado vincular y que está compuesto por varias cosas. En primer lugar, por expresiones, por lenguaje, costumbres, prácticas, maneras de ser, rituales, vestimenta y normas de comportamiento. Todo eso sumado da lugar a la cultura. Pero muchas veces cuando hablamos de cultura existen así como ideas falsas. Yo voy a mencionar cinco ideas falsas que van alrededor de la cultura. Y la primera sería tener esa idea de que muchas veces se dice que una persona no tiene cultura o que tal persona es un inculto. En realidad no existe esa posibilidad de que alguien no tenga cultura. Ahí lo que está prevaleciendo es que uno se cree superior por tener ciertas ideas y quiere imponer esas ideas, y muchas veces las minorías traen alguna idea distinta y yo me veo como atacado ante estas nuevas posibilidades y nuevos pensamientos, nuevas costumbres. Esto tiene mucho que ver con lo que decíamos anteriormente en el primer video de la otredad, ¿no? Ese otro que me resulta como una amenaza. Recuerden los miedos básicos que surgen, ¿no? Que ya los hemos visto. Miedo al ataque, miedo a la pérdida, miedo a esa pérdida de identidad y miedo al ataque a esa estructura que yo ya me creé, que me da seguridad, que me da solidez. Y de alguna manera eso viene como a mover lo que ya está establecido. Entonces justamente para defender mi cultura digo que el otro es un inculto, lo rechazo y lo pongo en una condición de inferioridad. Pero en realidad todas las personas tienen cultura. No significa que tiene que coincidir con lo que yo creo. Otra de las ideas falsas de la cultura es que existen jerarquías, ¿no?, entre las culturas, como diciendo la mía es mucho mejor, la tuya es inferior. Por ejemplo, si pensamos en gustos musicales, en culturas musicales, podemos ver que siempre vamos a decir que la música clásica es superior que, no sé, la cumbia tropical, que el rock nacional. Y sin embargo, ¿dónde está escrito eso? ¿Quién lo impone? ¿Quién dice que es mejor? Son expresiones culturales y hay que respetarlas, hay que valorizarlas y habría que ver por qué existe esta jerarquía, quién lo impone. Esto es lo que tratamos de hacer, ¿no? De tener una mirada crítica, de cuestionar, de abrirnos a otras culturas, de tratar de ver de qué van cada una de ellas. Otra de las ideas falsas también que podemos hablar sobre la cultura, que podemos decir sobre la cultura, es que muchas veces se dice que hay culturas que son puras y que son autocontenidas. Por ejemplo, decir los argentinos somos de determinada manera y hacer de cuenta como que somos así, absolutamente somos así, que nada de afuera nos va a venir a afectar. Eso en realidad estaría como negando que existe una globalización, como que existen vínculos también con unos otros, ya sean vínculos presenciales o vínculos cibernéticos. Estamos influidos por otras culturas y nos vamos modificando, la globalización nos va modificando permanentemente y eso está presente. Pero muchas veces se dice, ¿no?, como que determinado grupo, lo de afuera no lo va a afectar, no lo tiene que afectar. ¿Por qué? Porque con el subgrupo que se arma, con ese subgrupo de cultura, nosotros lo hemos mencionado, ¿qué significan esos subgrupos para la totalidad de un grupo, ¿no? Justamente esto, ¿no?, que no pueden ser puros, no pueden ser autocontenidos. Entonces es una idea falsa también.
La cuarta idea de la falsedad sobre la cultura sería que la cultura solamente se encuentra en edificios o en lugares como museos, bibliotecas, universidades, teatros. No, se encuentra en todos lados. Qué sé yo, por ejemplo, si vamos a una feria, nos encontramos con grafiteros, bailarines, músicos. Cada uno hace su arte, expresa su cultura y también, o sea, volvemos a la idea anterior, ¿no? Eso también es cultura. Y por último, la última idea falsa sería que la cultura depende del Estado. Y no siempre es así. Decíamos, ¿no? No hace falta la presencia de un Estado. Obviamente el Estado muchas veces puede favorecer a esas expresiones culturales o al crecimiento cultural de una sociedad, puede permitir ciertas acciones, pero no es necesario. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, los estados tienen más o menos 200, en el caso argentino, tiene recién 200 años de existencia y sin embargo antes también tenía cultura el pueblo. Cada una de las personas tenía cultura. Así que hasta ahí serían las ideas falsas respecto a la cultura. Bueno, si hablamos de cultura, pensamos que en algún momento hubo un pasaje de lo que sería el estado de naturaleza al estado de cultura, ¿no? Entonces, existen 3 explicaciones que dan respuesta a ese pasaje de naturaleza a cultura. Y el primero sería la ley del incesto, ¿no? Las normas que regulan cómo son, cómo debe ser la sexualidad en una sociedad. En este caso, esto da lugar a un tabú. Es decir, las relaciones sexuales van a estar reguladas y se sabe que tiene que ser entre personas que tienen, o sea, las personas se tienen que relacionar con otras que sean por fuera de la familia, ¿no? Ahí estaríamos entrando a la primera respuesta. La segunda respuesta de ese pasaje es el lenguaje simbólico. Y ahí esto lo podemos relacionar con las palabras, con el lenguaje. Es decir, cada palabra que yo voy a expresar, esa palabra me va a dar un indicador de un objeto, de una idea, entonces yo puedo representar y puedo darle significación a alguna cosa a través de una palabra. Y el último pasaje, la última respuesta de ese pasaje, sería una respuesta marxista, donde se piensa que algo que era una materia prima, algo que era del estado natural, a través de un proceso de producción, llega a convertirse en una mercancía, algo para ser vendido, algo que tuvo justamente una transformación productiva. Después, bueno, en el texto van a ir encontrando que tienen los elementos de la cultura, solamente los voy a mencionar, los materiales que están relacionados a los objetos, o sea, yo cada vez que me presento en un grupo me voy a encontrar con objetos y esos objetos van a hablar sobre la cultura, que tiene cultura y costumbres que tiene ese grupo. Me voy a encontrar con la organización, quiere decir esas relaciones sociales, esos vínculos que se van a dar al interior de esa sociedad. Me voy a encontrar con el conocimiento, es decir, con experiencias sistematizadas. También me voy a encontrar con elementos simbólicos que van a tener que ver, otra vez volvemos a la parte del lenguaje, que tienen que ver con el lenguaje en concreto, pero también van a tener que ver con expresiones o códigos comunicacionales, como puede ser lo corporal. Y el último elemento va a ser lo emotivo, es decir, los valores, las creencias que tiene esa cultura, esa sociedad. Bueno, hay momentos de cultura, eso lo pueden ver en el texto: la enculturación, aculturación, deculturación, transculturación, inculturación. La primera, enculturación, tiene que ver con el proceso por el cual el hombre va incorporando esa cultura. La aculturación tiene que ver con la imposición de la fuerza
para que una cultura llegue a esa sociedad. Por ejemplo, podríamos pensar en la conquista de América. En la deculturación se pierden las propias características de la cultura por ir incorporando otras. La transculturación habla de adoptar formas culturales que tienen otros grupos. Y la inculturación es integrarse a otra cultura y aceptar la cultura que tengan. Bueno, también vamos a mencionar solamente las formas de organización que tienen las sociedades: horda, tribu, clan, protonación. Y por último, el concepto de civilización. Si hablamos de civilización, estamos haciendo referencia a una sociedad compleja, con una organización, con instituciones, con estructura social, con tecnología y principalmente con vida urbana. Relacionamos la idea de civilización a vida urbana. Y vamos a mencionar también, en cuanto a lo que tiene que ver con escritura, la escritura va a facilitar la legislación, va a permitir la legislación y va a permitir también la contención de lo que tiene que ver con la religión. O sea, va a quedar escrito las reglas religiosas, van a quedar escritas las legislaciones y normas. Hasta ahí la parte que tiene que ver con cultura y con sociedad.